Bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy Juan Pablo López, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. En esta ocasión les vamos a presentar un tutorial acerca de las bases de datos MySQL. Para la materia de manufactura integrada por computadora, a continuación vamos a presentar el siguiente temario, con el cual nos basaremos para este video tutorial. Primeramente, mostraremos los objetivos, una introducción a las bases de datos y una introducción a MySQL, características de MySQL, en este caso como las prestaciones y las limitaciones, y unas conclusiones. Para empezar con los objetivos. Primero debemos comprender la importancia del uso de las bases de datos MySQL. Adquirir las habilidades y conocimientos de MySQL necesarios para utilizar y administrar este SGBD, que es un sistema de gestor de bases de datos propiamente dicho. Entonces vamos a ver una introducción a las bases de datos. Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén, el cual nos permite guardar grandes volúmenes de información. Y además debe tener las siguientes características como de seguridad, integridad, independencia y consistente. Seguridad al momento de mantener nuestra información de forma segura y que no sea propensa a robos cibernéticos. Integridad, que esté aislado en una sola arquitectura. Independencia, que no dependa de otros sistemas operativos para poder ejecutar la base de datos. Y consistente. En este caso mostramos un gráfico en el cual se relaciona cómo sería una base de datos, una representación en el cual a nuestra base de datos llega todo tipo de información. En este caso, en el siguiente gráfico podemos ver una información que llega a nuestro centro de base de datos desde un computador, desde un pendrive, desde varios accesos a otras bases de datos, y así se va generando nuestra base de datos y nuestro gestor de la base de datos. Las áreas de las bases de datos básicamente son dos. La primera es DDL, que es Data Definition Language, y hace referencia a la parte del lenguaje que permite la definición de los datos. Y el DML, o lenguaje de manipulación de datos, nos permite manipular la información en nuestra base de datos y básicamente tiene referencia a las siguientes instrucciones, como select, insert, update y delete. Todas estas instrucciones nos permiten agregar, insertar celdas o columnas en nuestra base de datos. A continuación vamos a mostrar los sistemas de gestores no pagados. Entre esos tenemos a Oracle, a Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Firebird, MySQL, COBOL Programming, Microsoft Visual Fox Pro y entre otras varias bases de datos y gestores de datos que son en este caso libres. Propiamente ahora vamos a entrar a lo que sería MySQL. MySQL es un sistema gestor de bases de datos muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales como de entretenimiento, precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Permite interactuar con un servidor MySQL, local o remoto en modo texto. Además realiza todos los ejercicios sobre un servidor instalado localmente o a través de Internet sobre un servidor remoto. MySQL básicamente tiene referencia a base de datos de código abierto más popular, por lo cual es el que más se accede a nivel mundial. Tiene características de rendimiento, fiabilidad y es de fácil uso, por lo que permite tener bases de datos para aplicaciones. En este caso podemos tener muchas aplicaciones que pueden ser diseñadas en web o remotamente o para servicios, como por ejemplo Facebook, Twitter, YouTube, entre otros servicios o redes sociales. ¿Qué prestaciones y limitaciones presenta MySQL al momento de usarlo e implementar la base de datos? Básicamente es porque la prestación es que está desarrollado en C y C++. Se distribuye ejecutables para cerca de 19 plataformas diferentes, es decir que no tendríamos ningún inconveniente en tener nuestra base de datos en diferentes sistemas operativos, sea Linux, Ubuntu, Windows. La API que maneja se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL. Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. Es muy destacable su velocidad de respuesta. Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones y cuenta con un rico conjunto de tipos de datos.
Entre las prestaciones también soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas con prestaciones y rendimientos diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso concreto. Su administración se basa en usuarios y privilegios, esto es muy importante. Se tiene constancia de casos en los que maneja 50 millones de registros, 60.000 tablas y 5 millones de columnas. Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix, sockets NT, además de soportar completamente OBDC. Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. ¿Pero qué limitaciones presenta? No soporta procedimientos almacenados, se incluirá en la próxima versión 5.0. También no incluye disparadores, no incluye vistas y no incluye características de objetos como tipos de datos estructurados definidos por el usuario o como datos de herencia. Tipos de datos que se manejan en MySQL. Por ejemplo, tenemos eliminar una base de datos que es drop database prueba. En este caso vamos a eliminar la base de datos que se llama prueba. También tenemos cómo crear una tabla con diferentes campos. Podemos crear una tabla que se denomine persona, en el cual en sus columnas vamos a definir una variable char que se llame nombre, dirección y teléfono. Y también vamos a tener atributos de columna. En este caso null se permite valores nulos, atributos por omisión si no se especifica lo contrario, y así entre muchos más atributos. Y MySQL drop table personas, eliminar una tabla. En este caso vamos a eliminar únicamente una tabla, no una base de datos. Tipos de datos numéricos. Existen datos numéricos en este caso de tipo entero, entero, mediano entero y grande entero. Eso depende del espacio de almacenamiento, que puede ir desde 1 byte hasta 8 bytes, y sus significados va desde un entero muy pequeño hasta un entero grande. Y números de punto flotante, de igual manera flotante, doble y decimal, depende del espacio de almacenamiento y la precisión con el que se maneje el valor numérico. De igual manera tenemos opciones para agregar y eliminar columnas, como es el alter table. También tenemos el modificar columnas, que es el alter tables modify, y copiar una tabla, que es el rename table base 1 y el nombre que queramos colocar. También tenemos en este caso instrucciones para fechas y horas. Un tipo de dato para fecha tiene 3 bytes, para hora 3 bytes, para hora y fecha tiene 8 bytes, en este caso para dar tiempos 4 bytes, y para el año 1 byte, que en este caso está especificado desde 1901 hasta 2155. Y en esta parte de aquí vamos a ir con el ejemplo para mostrarles cómo se debe gestionar en este caso y utilizar MySQL. Por lo que nos dirigimos a nuestro gestor. En este caso tenemos ya instalado, hemos descargado desde la página oficial de MySQL Workbench. Este software nos permite prácticamente trabajar con una base de datos, y para crear, bueno, en esta parte de aquí tenemos la barra de menús. Tenemos varias opciones en este caso y posibles modelos que hayamos realizado anteriormente. En este caso, para crear un nuevo modelo, lo que vamos a hacer, vamos a dar clic en New Model. Esperamos que se abra, que ingrese, y bueno, se nos presenta una interfaz en la cual vamos a identificar varias áreas. Es importante en este caso, podemos agregar una tabla, podemos agregar mucha información. En este caso, para agregar una tabla simplemente podemos dar clic en el nombre y especificar qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita. Podemos agregar una rutina, podemos agregar muchas cosas. Y en este caso vamos a la base de datos que estamos definiendo. Esto podemos quitarlo, lo que no queremos crear todavía. Y damos clic aquí. En este caso vamos a definir el nombre de nuestra base de datos, que podemos ponerle como tutorial. Perfecto. Entonces nuestra base de datos se va a denominar tutorial. Y en este caso, tutorial, como ya lo hemos colocado. En este caso, la colación le vamos a dejar tal cual. Y vamos a dar clic en aceptar. O un enter. Perfecto. Ahora, una vez que tengamos definido ya nuestra base de datos, podemos agregar un diagrama. En este caso, esperamos que se nos ingrese y se nos va a mostrar un backplane. En este caso, como pueden verlo aquí.
Y aquí vamos a poder crear las tablas que podemos tener. En esta parte de aquí tenemos una serie de instrucciones que nos van a permitir gestionar nuestro diseño, en este caso de la base de datos. Como pueden ver, aquí podemos tener un layer, en este caso un objeto texto, podemos tener un nuevo layer, en este caso podemos agregar imágenes y muchas cosas más. En este caso, para generar las tablas, podemos dar clic aquí y la colocamos en este caso. Y podemos crear una parte de aquí como un ejemplo, una factura con tipo cliente. Vamos a dar doble clic y aquí en esta parte de aquí nos aparecen los nombres de la tabla. Podemos colocarle, por ejemplo, en este caso usuario o cliente. En cuanto se haya creado la tabla, vamos a agregar en este caso nuestras columnas. Antes de generar una columna, podemos coger cada una de estas opciones. PK significa que va a tener KP primario y nos sirve para colocar relaciones, en este caso de interés, como claves, como información para protección de nuestra tabla de datos. De igual forma, esta clave nos permite buscar la información en la tabla y guarda la integridad de nuestros datos. Esta clave primaria nos permite identificar de manera única los registros de una tabla en una base de datos. De igual forma tenemos muchas opciones que no admite en este caso valores nulos. UK en este caso nos permite tener datos únicos, datos binarios, números con signos positivos. En este caso no podemos colocar números negativos. Solo nos va a coger los valores positivos. Si cogemos un rango de -1 a 1, va a coger los valores de entre 0 a 1. ZF nos permite tener una columna de ceros o valores de ceros. En este caso también vamos a tener la parte de ahí. Ahí nos permite generar nuestra columna. Ahora vamos a generar en este caso, en nuestra columna vamos a poder colocar, podemos decir el ID cliente, en este caso la identificación de nuestro cliente, y nos dice qué tipo de datos. En este caso un PK. El NN que no admite nulos. Y en este caso el AI para que sea incremental, para darnos facilidad al momento de ingresar nuestros valores. En esta parte de cliente vamos a agregar lo que sería nombre. Sin embargo, en esta parte de aquí podemos hacer este cambio. En esta parte de aquí vamos a colocar lo que sería el nombre. Perfecto. Y podemos colocar en este caso de aquí el teléfono. Y en este caso de aquí dirección. Ahora aquí tenemos el tipo de datos que puedes embarchar. Si queremos agregarle o queremos disminuirle, en este caso para el teléfono, la dirección de 45 porque debemos tener muchos datos. Esto en cuanto a cómo se podría generar una tabla. Y bueno, los valores iniciales también vamos a tenerle como valores nulos para no tener ningún inconveniente. Ahora, en esta parte de aquí pueden evidenciar que ya de cierta forma se creó nuestra tabla que dice cliente. Ahora podemos agregar nuestra base de datos para lo que sería la factura. En este caso vamos a llamar a esta tabla factura. Y vamos a crear el ID de factura que sea un entero, como ya lo habíamos definido, un PK y que sea incremental. Número de factura, en este caso podemos colocar la fecha. En este caso es importante el tipo de variable que vamos a colocar, es un data time, sí, podemos colocarlo en data time. En este caso es importante porque es el tipo de variable para fecha. Y le podemos poner que sea nulo. En este caso vamos a tener el varchar
que sea el número y la fecha que le habíamos definido como un data time. Listo. Bueno, aquí nos muestra un error que en este caso dice que debemos tener un valor iniciado. Entonces podemos borrar este dato de aquí. Le vamos a quitar la selección, en este caso, listo. Y nos dice que el dato no puede estar como no nulo, entonces simplemente le vamos a colocar el data time. Perfecto. Bueno, en este caso solo nos permitió ingresar el date, es por configuraciones de la base de datos. Y el número de factura en este caso podemos colocarle como un varchar o podemos colocarle como un entero. Colocamos como no nulos. Y bueno, ¿cómo vamos a relacionar las dos tablas? En este caso es importante. Inicialmente, bueno, vamos a tener que relacionar a través de unas entidades, como una entidad débil y una entidad fuerte, para tener una relación entre las dos tablas. En este caso vamos a colocar cómo va a ser la relación entre el cliente y factura. Entonces tenemos el ID cliente y el ID factura. Podemos tener teléfono y podemos tener la dirección, pero este cliente puede tener varias facturas en este negocio. Entonces es una relación, en este caso biunívoca. Podemos tenerlo que el cliente tenga acceso a la factura o que la factura tenga acceso al cliente. Entonces en este caso vamos a definir cómo vamos a hacer esta relación. Y vamos a realizar en este caso un foreign case. Esta llave foránea lo que nos va a permitir va a ser cómo vamos a ingresar, y podemos colocarle la relación. En este caso nuestra relación vamos a colocar el ID cliente, entonces el ID cliente, ¿a dónde va a ser referenciado? A la tabla cliente, y en este caso en el cliente y en este caso nos dice ¿qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar el ID factura y vamos a relacionarlo con el ID cliente. Y bueno, pueden colocar aquí y evidentemente visualizar cómo se dio la relación. En cuanto se haya realizado esta conexión o esta foreign case, podemos salir de aquí. Y perfecto, tenemos relacionado en estas dos tablas. Ahora vamos a proceder a guardar. ¿Cómo vamos a guardar? Vamos a ponerle aquí como save. Y nos pide en este caso dónde vamos a guardarlo. Podemos crear en este caso en escritorio. Y podemos colocar una carpeta que se denomine tutorial para tener en este caso nuestra base de datos. Y colocamos un nombre nuevamente, tutorial. Y guardamos. En cuanto se haya realizado este, vamos a poner forward engineer. Perfecto, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es crear propiamente, ya ingresar a nuestra base de datos. Vamos a colocar las direcciones, verificar que todo esté correcto en el mismo puerto y vamos a verificar en este caso nuestra clave de acceso que habíamos ingresado inicialmente. Es importante en este caso para proteger nuestra base de datos y le habíamos colocado la clave 12345. Vamos a dar clic en Next. Recordarles que deben dar clic en Skip Creation para importar las tablas. En este caso vamos a exportar todos los table objects que tengamos, en este caso eran 2, y vamos a dar clic en Next. En este caso de aquí se muestra toda la información de nuestra base de datos que hemos creado, en donde podemos evidenciar la parte del nombre de las tablas y los parámetros que hemos definido. En este caso es muy importante. En cuanto hayamos verificado que toda la información esté correcto, podemos dar clic en Next, sin antes verificar también todos los datos que tengamos.
Se verificaron todos los ticks y vamos a dar clic en Close. Ahora vamos a colocar y buscar la opción MySQL Command Line Client. Damos clic en esta opción y básicamente debemos ingresar nuevamente el password para nuestra base de datos que habíamos definido. Ahora vamos a colocar nuestra clave y damos clic, Enter, perdón. En cuanto hayamos ingresado vamos a acceder a lo que es MySQL con toda la información, en este caso de línea de comandos, y vamos a poder ejecutar todos los comandos que habíamos mencionado anteriormente para visualizar tabla, para agregar columnas, entre otras. En este caso vamos a colocar la opción Show Database y vamos a evidenciar todas las bases de datos que tenemos. En este caso tenemos la base de datos que se llama ejemplo y vamos a visualizar en cambio ahora las tablas. Vamos a colocar Use ejemplo y tenemos en este caso acceso a la base de datos. Ahora en cuanto tengamos esta base de datos vamos a colocar Show en este caso Tables y vamos a ver todas las tablas que hemos creado, en este caso las dos tablas que habíamos definido. Ahora vamos a proceder a verificar las tablas y podemos agregar nuestros datos, podemos agregar nuestros requerimientos, en este caso en la base de datos. Esto que es algo muy importante. Tenemos también aquí la opción que sería Show, la opción Show Columns. En este caso vamos a poder ver todas las columnas de cada una de nuestras tablas, pero ¿desde qué tabla vamos? Desde la front, en este caso Table 1, y vamos a ver todos los datos que se hemos colocado como nombre, apellido, edad. En este caso son los valores que prácticamente son nulos. También podemos agregar nuestra información. Ahora en la parte de conclusiones podemos agregar que se pudo conocer las características principales del software MySQL, así como también los diferentes tipos de datos para crear una base de datos en MySQL. Esta es una de las principales conclusiones. Además, mediante MySQL podemos administrar una base de datos más estructurada, aprovechando las características dinámicas que nos ofrece esta plataforma. También podemos almacenar datos en tablas separadas que nos permiten obtener una mayor velocidad y flexibilidad, ya que las diferentes tablas están interconectadas, haciendo posible la combinación de datos. Y en este caso, para finalizar, podemos decir que MySQL es un excelente gestor de bases de datos que permite obtener una conectividad y transiciones seguras, lo que nos permite obtener una mayor seguridad en nuestras bases de datos. Básicamente esto estaría orientado a la seguridad. Muchas gracias.